Esto pasó en Radio Noticias. Vamos a hablar con el senador Andrés de Leo, es el presidente de la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires, además, y ha renovado su mandato y por otra parte, voy a decir que también en el resto de los distritos ya comienza a formalizarse, ¿no? Aquí en el Partido de la Costa ya tenemos autoridades de la coalición cívica, un paso importante, ¿no? Lo que tiene que ver con la relación institucional política que cualquier partido político tiene que tener con el resto de sus alianzas, ¿no es cierto? Muchas veces nos encontramos en los distritos que aparece gente representando a un partido político, pero que no tiene representación institucional, o sea, adhieren, pero no son representantes de ese partido político. Bueno, aquí ahora, esta semana, conocimos que en el Partido de la Costa también tenemos autoridades partidarias, pero la convocatoria al senador Andrés de Leo tiene que ver con que la coalición cívica, en alguna medida, un tema que venimos siguiendo en los últimos días, aunque no es de la agenda que está en primer plano en la preocupación de la gente, sí entendemos que en la vida política es importante, ¿no? Porque una de las cosas que se repasa ahora es derogar una ley que impide a los intendentes una reelección luego de 2 mandatos, ¿no? Y esto genera alguna controversia y hemos visto cómo tanto los intendentes como distintos dirigentes políticos se han expresado en los últimos días sobre este tema, aunque todavía no está o sí está en la agenda parlamentaria. Le vamos a preguntar ahora al senador Andrés de Leo. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Muy bien. ¿Está en la agenda de la legislatura tratar esto de rever si los intendentes pueden obtener reelecciones indefinidas nuevamente? Bueno, lamentablemente sí, más allá de que no haya un proyecto formal, ni que creo yo que en el transcurso del año que viene tampoco vaya a ocurrir, porque Juntos por el Cambio todavía cuenta con una mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y esto me parece que inhabilita cualquier intento a corto plazo, pero es indudable que sí, que las reelecciones, que son para intendentes, pero también tenemos que decir que se limitaron las reelecciones indefinidas de legisladores, de concejales, de consejeros escolares, está, digamos, vinculada a una idea que nosotros tenemos hace ya mucho tiempo y que se plasmó en el 2016. Y la preocupación es porque a uno no le sorprende el kirchnerismo. El kirchnerismo se ha opuesto a esta ley, se opuso en su momento a esta ley. No así todos los integrantes del Frente de Todos, porque el Frente Renovador de Sergio Massa no solo acompañó, sino que fue impulsor de la ley de limitar las reelecciones. Otro sector del peronismo, que en aquel momento no estaba en el Frente de Todos, también acompañó la derogación o por lo menos la implementación del fin de las reelecciones. Pero bueno, las declaraciones del presidente Alberto Fernández, dándole un guiño a los intendentes, fundamentalmente a los intendentes del conurbano, para habilitar estas reelecciones, ya empieza a ser una alerta. Las declaraciones de algún intendente de Juntos por el Cambio, no diciendo de habilitar las reelecciones indefinidas, pero sí poniendo un manto de duda respecto de cuándo debe computarse la ley. Esto es muy importante porque la ley fue sancionada en el año 2016. La ley taxativamente expresa que quienes estábamos en un mandato en el 2016, digo esto porque son los intendentes, pero yo en aquel momento era senador electo en el 2015, fui reelecto en el año 2019, es decir, tengo mandato como tantos intendentes hasta el 2023, y la ley expresa claramente que ese mandato era el primer mandato, y algunos intendentes, inclusive de nuestro espacio político, que nos genera a nosotros muchísima preocupación, manifiestan que habría dudas sobre la legalidad de ese punto de la ley respecto a la retroactividad y abren la puerta a que en el 2023 podrían ser reelectos, y nosotros desde la coalición cívica expresamos que eso para nosotros sería una estafa a la voluntad popular, porque nosotros nos comprometimos y prometimos esta ley. Senador de Leo, aquí hay un punto importante, porque es esa ventanita que abren justamente algunos intendentes, incluso de Cambiemos y del justicialismo,
lo que están diciendo es que no se puede aplicar la ley en forma retroactiva, es decir, que no se puede contabilizar el primer mandato desde el 2015, porque la ley se aprobó en el 2016. Bueno, a ver, en primer lugar, la retroactividad digamos, tiene antecedentes y jurisprudencia. De hecho, ustedes recordarán, a ver, casos como por ejemplo el más cercano, el gobernador de Río Negro. Ustedes recuerdan que el gobernador de Río Negro estaba ya para presentarse en la elección y hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia donde dice no, se computó el primer mandato porque él aducía que la reforma de la Constitución no se podría aplicar retroactivamente, así que ya hay antecedentes jurídicos en este sentido. En segundo lugar, si alguien quisiera aplicarlo, pero que un intendente de Juntos por el Cambio que acompañaba en aquel momento a María Eugenia Vidal, que contaba con legisladores propios, porque el intendente, por ejemplo, en este caso, el intendente de La Plata, digamos, La Plata tenía en aquel momento 3 legisladores, algunos del mismo partido político del PRO, que es el partido del intendente Garro, acompañaron, firmaron este proyecto. Y en aquel momento nosotros hicimos un eje de campaña con la reelección. María Eugenia Vidal decía, en el 2023 se terminan los varones del conurbano. Es decir, que si hubiera habido alguna clase de duda legal, que no la hay, pero digo, políticamente en aquel momento se le prometió a la sociedad que la ley era de esta manera. Es decir, que me parece a mí que además de que jurídicamente no corresponde, me parecía que también sería un cuchillo, digamos, un cuchillo bajo el poncho, decirle a la sociedad, miren, lo que votamos no es vigente. Usted imagínese, yo soy senador, voté esa ley, apoyé esa ley y ahora le diga a la sociedad, con todo el derecho del mundo, podría decirlo, porque en el caso particular fui cabeza de la lista que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a mí no se me ocurre decir, porque la gente me pide, yo tengo que seguir, y decirle a la gente, miren, la ley que yo voté es una ley que jurídicamente es inaplicable. Por eso, para nosotros es muy claro que Juntos por el Cambio debe expedirse en forma política. Y la otra cuestión que usted, a la pregunta inicial, Carlos, que me parece muy interesante, si esto está en agenda, tal vez hoy no esté en agenda de discusión directa, pero sí va a estar en agenda de la campaña electoral del año que viene, porque seguramente los bonaerenses van a tener que prestar mucha atención los legisladores que eligen, porque en el caso de un triunfo del Frente de Todos, seguramente esta ley va a ser derogada. Bien, me parece que también no aquí se especula con alguna otra cosa, porque también hubo un sector, por lo menos más ligado al PRO, que ya anticipó que le gustaría que María Eugenia Vidal encabece, ¿no es cierto?, el año que viene en la provincia de Buenos Aires las listas. Entonces, digo, esto le va a poner algún componente, ¿no? Tal vez, sobre todo para el intendente Garro, ¿no?, para que revea sus dichos. Pero me parece que, si bien es cierto que no está en la agenda de la gente hoy la cuestión electoral, me parece sumamente importante dos cosas, ¿no? Que se trabaje internamente en los frentes políticos por la institucionalidad de la representación desde lo territorial, que me parece que eso sí es muy importante. Y por otra parte, también me parece que no es un hecho menor esto de las reelecciones indefinidas, porque también habla de el reemplazo natural que deberían tener, ¿no?, los militantes políticos a la hora de poder participar, porque si no, la vida política de un dirigente impediría, ¿no?, que durante a lo mejor 30 o 40 años tengamos un dirigente nuevo. Y eso me parece que para los distritos sería muy importante, ¿no?, en cuanto a la renovación de figuras políticas desde los distritos para renovar y oxigenar la provincia y la nación. Entonces, de este lugar me parece que es interesante el debate que se plantea, sobre todo puertas adentro con los militantes o con los adherentes. Claramente, Carlos. Sí, claramente. A ver, en principio usted ha mencionado algo, que esto no forma parte de la agenda de la gente. Y es así, y lo que nosotros decimos es que este tipo de consensos mal llamados, a ver, son consensos, no son los consensos que le sirven a la gente, son los consensos muchas veces de la dirigencia para perpetuarse en un lugar. Y esto me parece que justamente no es lo que la
Argentina, los bonaerenses están necesitando, más en una situación tan angustiante como la que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Ustedes están viviendo una situación de absoluta incertidumbre de cara al futuro, porque está la incertidumbre económica, pero también está la incertidumbre de cómo encarar sanitariamente una temporada. Y nosotros, en más de, no nos hemos podido poner de acuerdo en un protocolo de cómo enfrentar la pandemia, en un protocolo de cómo ir saliendo de la pandemia, y sí, yo veo a algunos dirigentes, inclusive 3 partidos, muy preocupados para ver cómo hacen para poder perpetuarse en los cargos. En segundo lugar, nosotros no estamos hablando de que aquel que abraza la vida política, que aquel que abraza la vida pública, que aquel que sea especializado, que es una persona reconocida por su sociedad, tenga que retirarse de la política. Lo que estamos diciendo que es muy importante hacer, digamos, ir haciendo aperturas para que haya controles republicanos, para que no haya distorsiones en el poder. Mire, hay una frase que yo sé que suena muy fuerte, pero que es bastante, digamos, es bastante llamativa y que despeja muchas veces cuestiones que a veces con la legalidad y con las palabras no se entiende. Hay un viejo refrán que dice: el primer mandato se hace con los amigos, el segundo mandato se hace con los leales, el tercer mandato se hace con los cómplices. Y esto me parece que refleja claramente muchas veces lo que termina ocurriendo cuando una persona quiere perpetuarse. Y a veces esa perpetuidad no se da a veces por la cara visible, sino se da por los entornos que se terminan conformando alrededor de un sostén de poder. Esto me parece que es muy importante. Cuando un intendente municipal, digamos, estoy hablando hace muchas décadas, tenía las posibilidades de la reelección, es porque estábamos hablando de un cargo que prácticamente era un servicio público que debía prestar para ver cómo ordenar su ciudad, cómo mantenerla limpia, no era mucho más. Hoy un intendente tiene un poder muy importante porque hay nuevas funciones, tiene enorme cantidad de recursos comparado con otros años. Por eso hay que ir al espíritu de la Constitución argentina y de la Constitución provincial, que limitaron los mandatos. En su momento, mandatos por solamente un mandato, ahora por 2 mandatos. Me parece que ese es el espíritu. Y esto no implica cerrarle la vida política a nadie, sino al contrario, abrir el juego y la participación, porque una de las demandas que tiene la democracia con el devenir de los tiempos es que haya mayor participación ciudadana. Sí, 2 cortitas para cerrar esta entrevista. La primera de ellas tiene que ver con que, bueno, se va a tratar el presupuesto y evidentemente no es digamos, la ley madre para lo que vendrá. ¿Qué opina usted de lo que están pidiendo algunos intendentes en cuanto a que se movilice la coparticipación, ¿no? Que tenga un grado de participación mayor y que el Estado provincial financie obras municipales? Esto con el impacto que todos sabemos que la obra pública puede generar en los municipios. Bueno, las 2 cosas creo que son un camino correcto. Obviamente que habrá que ir viendo cuál es la profundidad, pero yo soy de los que creen que en la medida que haya reglas claras de coparticipación de los fondos, me parece que se termina con la discrecionalidad, se termina muchas veces con discrecionalidades que no solo siempre es de partido a partido o de frente electoral a frente electoral, sino que hay veces hay discriminación interna, porque yo he escuchado por los pasillos a muchos intendentes del justicialismo, del Frente de Todos, diciendo que se sentían discriminados por el gobierno de su mismo color. Esto me parece que es un avance desde el punto de vista republicano y les cuento, Carlos, que yo soy autor del proyecto de ley que pide que los fondos que le fueron sustraídos al gobierno de la capital federal, ese más de 1,5%, que implican 55.000 millones para el presupuesto del año que viene, sean coparticipados para los municipios, que no sea voluntad discrecional del gobernador a quien le manda fondos o no. Esto me parece que sería un avance muy importante y sería un avance republicano, no es un avance contra un gobierno, sino un avance en favor de una mejor federalización y democratización de los recursos. En segundo lugar, el tema de las obras. Nosotros hemos advertido que el monto destinado a obras y las obras asignadas
contienen llamativamente una discriminación importante en cada una de las secciones. Por eso vemos nosotros que es muy importante que haya allí una mayor intervención de los intendentes a la hora de asignar. El Fondo de Infraestructura Municipal, que se implementó en el 2016-2017, una buena herramienta. Yo creo que podría ser ese camino, y si no, cualquier otro que garantice mayor digamos, equidad en la distribución de recursos. Y reitero, hay inicialmente una discriminación de parte del gobierno provincial hacia los municipios gobernados por el Frente, Juntos por el Cambio. Pero también es cierto lo que mencionan muchos intendentes del Frente de Todos, que hay una discriminación entre municipios. Es decir, que me parece que hay mucho para trabajar en este sentido para mejorar la distribución de esos fondos y de obras. Senador, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Que les vaya muy bien, un gusto. Hablamos. Somos Radio Noticias.